Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arque y en el vídeo de hoy voy a compartirte una técnica para que aprendas a disociarte de tu mente, a controlarla tú a ella y que además ella trabaje para ti. En otros vídeos también he compartido cómo funciona, de dónde le vienen todos esos pensamientos, todas esas ideas que te tira, que no son tuyas, son de ella, y tienes todo ese material ya a tu disposición por la vía del autoconocimiento. En el vídeo de hoy voy a compartirte una técnica súper efectiva, súper poderosa, porque maneja las leyes de la energía y maneja las leyes de la propia mente. Piensa que la mente también sigue una lógica, una coherencia, y como cuando aprendemos su estrategia, nos es mucho más fácil contraatacarla y atacarla nosotros a ella. ¿Para qué? Para que se dé la vuelta y se ponga a nuestro servicio. Sería algo así como que estamos en un deporte de contacto, en un combate, y necesitamos entender cómo el contrincante, cómo el atacante nos ataca, por dónde nos va a tirar el golpe, por dónde nos va a sacudir. Entonces, básicamente, empezamos a entender la estrategia del contrincante. ¿Para qué? Para hacerle el contraataque, por lo contrario, y nosotros así dominamos ese arte del combate. Sería algo parecido. De hecho, hay textos, como por ejemplo el arte de la verdad de Sun Tzu, donde se explicó cómo había ciertas habilidades en combate para contraatacar al enemigo y para comportarte de una determinada manera y conquistar el territorio enemigo. ¿Qué sucede? Que nuestro enemigo es la propia mente. Como siempre digo, la mente tiene unas prestaciones increíbles, tiene muchísima capacidad, es más poderoso que el mejor ordenador del mundo, pero que como no nos han enseñado a ponerla a nuestro servicio y a que trabaje para nosotros, pues es ella la que toma el mando de nuestra vida y es la que nos sabotea. De hecho, puede ser o nuestra mejor saboteadora o nuestra mejor aliada. El día de hoy te voy a enseñar también una técnica energética para que tú, a través de la energía, aprendas a manejarla a ella y que ella se dé la vuelta, es como que ella se ponga a tu disposición a través de este manejo de la energía. Como te digo, es como ese contrincante al que vamos a detectarle ese ataque, por donde nos ataca, y ahí lo que vamos a hacer, básicamente, manejarle nosotros a ella. En otros vídeos también te decía, te he compartido como todos esos pensamientos que tú tienes durante el día, básicamente es como que están en el fondo de un océano, como en un cajón ahí metidos, y van floreciendo a su antojo. También te compartía en otra clase cómo hay tres maneras, la voy a repasar el día de hoy porque nos es muy útil para el vídeo de hoy repasar esto, y es que hay tres principios, tres conceptos, tres vías por la que la mente aprendió, y son sesgos cognitivos, son sesgos de ella, aprendizajes de ella, que usa para tirarte todos esos pensamientos que te lanza en un solo día. Recuerda que en un solo día puedes llegar a tener entre 60.000, 80.000 pensamientos, que todos ellos tienen dos tiempos verbales, pasado y futuro. Ese pasado con todos los miedos, culpa, remordimientos, cuestiones que te quiere tirar que no tienen sentido porque ya pasaron, y ese futuro con todos sus miedos, con todas sus inseguridad, a ver, de todo eso lo que me va a pasar, todo eso que me va a suceder, que ese estudio dice estadístico que nunca va a pasar, y siempre digo que en el momento, y si pasase, ese 0,1% que dice, hay un estudio estadístico que el 99,9 jamás va a pasar porque son invenciones de ella, básicamente si pasas ese 0,1, en el presente nivel de conciencia que tenemos, pues ya veríamos cómo afrontar y cómo solucionar ese. De momento, todas esas cuestiones son miedos que nos llegan, pero esos miedos que te tira la mente a futuro, digo que son como cuando éramos niños, que te decían, viene el hombre del saco, viene el hombre del saco, viene el coco, y entonces, como eso te lo metían en la mente, te metían esas semillas de la mente, tú te lo imaginabas y te lo creías de verdad. Entonces, ¿cómo funciona la realidad? Hay algo dentro de la mente que está latente allí, que es ese registro de lo simbólico, que son todos esos pensamientos que tenemos, que hace que nos imaginemos en imágenes visuales que eso es verdad. Y entonces nuestra realidad se acomoda a esas imágenes, como que nos creemos que el coco está debajo de la cama, y como me lo imagino, básicamente es mi realidad, y para mí es verdad porque tengo mucho miedo porque el coco está ahí. Eso es como funcionaba de pequeño, pero es que la realidad funciona de la misma manera. Por lo que te tira tu mente, tú te lo imaginas, tú lo tienes ahí como un registro imaginario en imágenes y empieza a ser real para ti. De hecho, muchas personas se creen que lo que tienen en la mente va a pasar
y básicamente se genera la realidad por esa vía. En otro vídeo también te compartí cómo se genera la realidad a través del pensamiento y cómo que se llama eso de la profecía autocumplida. Se autocumple lo que tú profetizas y eso viene muchas veces de lo que te tira la mente, te lo imaginas en la imaginería, en imágenes visuales y al final se termina haciendo realidad porque sería como esa persona que se cree tanto sus mentiras que al final acaba siendo su verdad, ¿no? Siempre hemos conocido a alguien que se creía tanto sus mentiras que al final termina siendo como su verdad. Pues sucede lo mismo. La mente te tira tantas cosas con ese futuro, también con todas esas cosas que pueden pasar. Y muchas veces nos imaginamos que eso puede ser real. Y es que al final, muchas veces, claro, termina pasando. ¿Por qué? Porque se profetiza esa imaginería y es que tú te llevaste ya a creerte lo que tu mente te dijo. Como te decía antes, básicamente tenemos como 3 sesgos cognitivos o 3 maneras en las que la mente aprendió. El primero, eso está también explicado en otro vídeo, ahora te lo digo a modo de recordatorio, el primer sesgo es como que cuando éramos cavernícolas estábamos dentro de la cueva. Aprendimos que quien salía a arriesgarse fuera, que quien salía a hacer cosas fuera de la cueva, pues ese era el que moría y el que quedaba, el cobarde, el que quedaba dentro de la cueva, en la zona de confort, no se arriesgaba, pues básicamente se sobrevivía. Como la mente, su única función es sobrevivir, tu mente no está hecha para hacerte feliz, para que tengas más dinero, para conseguir tus sueños, tu mente no le interesa nada de eso, solo tu supervivencia. Entonces ella aprendió que para sobrevivir mejor quedarte achicadito en la zona de confort, en la cuevita, en lo que conoce y ahí ella no gasta energía y se permite la supervivencia. Eso es un sesgo cognitivo que nos viene de nuestros ancestros como aprendizaje, nuestros antepasados. El segundo sesgo es que aprendimos desde que vinimos a esta encarnación, a esta vida, por la vía de los aprendizajes. La mente subconsciente asoció asociaciones de las experiencias por lo que vio, lo que escuchó y lo que sintió, siempre la mente percibe la realidad a través de 3 canales, las imágenes que ve, los sonidos que escucha y las emociones que siente, todo eso formó tu programa y por aquellas cuestiones, por ejemplo, que te decían, cuando te hablaban mal, cuando te criticaban, te juzgaban, te humillaban, todas esas frases están ahí como en ese inconsciente que es como el fondo del océano y tu mente las saca a la superficie. De hecho, es curioso porque nos hablamos tan mal como nos hablaban a nosotros. Si te criticaban, te juzgaban, te humillaban, muchas veces en los coles, ¿no? Nos comparaban o nos humillaban, nos sacaban y se reían de nosotros, los compañeros. Muchas experiencias que hemos vivido que ahora tu mente las usa para sacarlas de ahí, de ese fondo del océano a la superficie. Había un psicólogo que era Carl Gustav Jung que decía, hasta que no hagas consciente eso inconsciente, tu mente subconsciente, la grabación dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Y eso qué significa? Que es súper importante poner conciencia de cómo nos salen esos pensamientos, de dónde nos vienen, básicamente porque nos vienen, además de ese aprendizaje ancestral de nuestros antepasados con ese miedo, pero también nos viene de toda nuestra programación inconsciente y todos esos pensamientos que nos salen en forma de miedo, de crítica, de juicio, de lo mal que nos hablamos a nosotros mismos, básicamente nos vienen de nuestra programación, de nuestra asociación en la primera infancia de todas las experiencias. Y una tercera vía es la vía de los aprendizajes, yo digo el jardín de la mente. La mente es como un jardín y el material de construcción que tú le metes a la mente, pues ella se construye con eso. Si ves muchas noticias donde hay juicio, hay crítica, hay victimismo, hay todo malo, todo negativo, y eso tú lo nutres a diario, fíjate que hay muchas personas que se despiertan con noticias, pero es que luego se montan en el vehículo para ir a trabajar, siguen escuchando las mismas noticias y ya cuando llegan al trabajo, ¿qué sucede? Pues que ya han escuchado tanto ruido, tanta raya, tanto odio, que eso es su material de construcción de su mente ese día y están irascibles, están llenos de ira, de rabia y no nos damos cuenta que nos programan con noticias, nos programan con sucesos, nos programan ¿para qué? Para que nuestro jardín esté agitado, esté alterado, haya mucho ruido, mucho pensamiento, mucho estrés, mucho miedo. Al final, el miedo es una herramienta de manipulación de masas y en ese registro simbólico, donde tenemos ahí las semillas, te meten noticias que tienes mucho miedo y esa imaginería que después tú te imaginas hace que tu realidad se acomode a eso. Así que ahora ya sabes por esas 3 vías, por la vía de los ancestros, esos sesgos cognitivos que aprendimos con el miedo y la cuevita de quedarnos en la zona de confort, todas tus experiencias de la infancia y además todas las experiencias
de que tú estás metiendo a tu mente por lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes igualmente. Si estás plantando en tu jardín odio, rabia, ira, miedo, lo metes en tu casa, al final tu mente utiliza todo eso para sacarte ahí. También canciones que escuchamos que tienen que ver con qué, con el desamor, con la pena, con la tristeza, con que estoy solo, sin ti no soy nada. Es como que todo eso nos está programando para estar tristes. Un montón de canciones de música actual te están programando para estar triste, para estar amargada o para tener soledad. Y todo eso tú lo estás metiendo a tu jardín. Todas las noticias, la música, pelis que ves, muchas pelis de agresividad, muchas pelis de, yo que sé, asesinatos, de cuestiones de estas que sí, que son ciencia ficción, pero tu mente no sabe diferenciar realidad de ficción. Yo, por ejemplo, esto lo he visto mucho con los niños. Cuando en los coles, por ejemplo, yo los veía que en los recreos jugaban como a juegos de violencia, mucha violencia, eran súper violentos. Y cuando yo les preguntaba qué jugaban en casa, era curioso porque jugaban a videojuegos de, ¿qué? De violencia. Hoy en día hay videojuegos de muchísima violencia y el niño, obviamente, que está en construcción, esa mente, está confundiendo realidad con ficción. Y entonces su realidad, ¿cuál era? Violencia, a pegarse, a emanar esa violencia. ¿Por qué? Porque su jardín estaba aprendiendo ya a absorber violencia. Y a nosotros nos sucede igual como adultos. Siempre la mente está absorbiendo y esas películas que ves, si son de violencia, si esas canciones que ves, si son de tristeza, de soledad, si son de... Presta atención a eso, porque eso es el jardín y todo ese jardín está sacando todos esos pensamientos. Sabiendo esto, ten cuidado lo que metes, las canciones que escuchas, los canales que escuchas, los podcasts que escuchas, tipo esto, y empieza a que, en vez de meter semillitas contaminadas, empieza a meter semillas de qué, de positividad, de crecimiento personal, escuchar este tipo de canales, escuchar otro tipo de podcasts, leer otro tipo de libros, ver otro tipo de películas, escuchar otro estilo de música. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que también el jardín se llene de semillas positivas. También cuidar el círculo en el que te mueves, porque hay personas que todo el día quejándose, criticando, juzgando, humillando, y todas las semillas van al jardín. Entonces, la gente muchas veces no se da cuenta de que todo eso que el pensamiento emana son las semillas que tú le has metido. Pero como no sabías que eran semillas negativas, nefastas, eran semillas oscuras, pues no te das cuenta la relación de causa-efecto que tiene. La causa, me meto semillas oscuras. Consecuencia, mi pensamiento es oscuro, es denso, es de preocupaciones, de miedo, de rabia, de ira. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú metes semillas diferentes, te vas a dar cuenta cómo tu mente también te tira otra serie de pensamientos. Cuidado con los entornos, esta gente que se queja, que está siempre victimizándose, criticando, humillando a otros, y hoy día pues hay muchísimas personas que están en ese nivel de conciencia. Si tú pasas mucho tiempo en ese tipo de tonos, todo eso va a tu jardín. Luego no te extrañes de que haya pensamientos que te los tire por la vía de los miedos, sentirte rabioso, sentirte irascible, porque ya nos están generando ese tipo de entornos, tanto personales como profesionales, como toda la noticia, las redes sociales hoy día está llena de todas esas emocionalidades que tú te estás metiendo en tu mente. Entonces eso hace que cada vez tenga más ruido, más ruido, más ruido. Así que ya por esas tres vías vas comprendiendo cómo tu mente te va tirando todos esos pensamientos que en un solo día llegan a ser casi 80.000. Entre 60 y 80.000 con ese pasado, ese futuro, pero que además tienes claridad mental de dónde saca todo eso tu mente, ese material de construcción que tú le metes, pues ella lo saca. Y que además las emociones solo son la respuesta a esos pensamientos. Las emociones se sienten en el cuerpo físico, sobre todo zona de corazón, boca del estómago, vientre bajo, a veces en la garganta, en la cabeza. ¿Pero qué son? Son la respuesta del cuerpo a un pensamiento. Y que los pensamientos ahora ya sabes que depende del material de construcción que le estés metiendo, por lo que ves, lo que escuchas, dónde te mueves. Si son cuestiones negativas o son cuestiones positivas, ya sabes que tu mente te va a tirar o una cosa u otra. También esa programación de la primera infancia, con cómo te hablaban, al final tu mente te tira los mismos discursos. Y algo inherente es ese sensor cognitivo que ya sabemos que es el miedo. Con toda esta información ya tienes mucho conocimiento, mucho autoconocimiento de ti mismo, de quién es tu mente. Recuerda, tú no eres tu mente, eres quien la escucha, eres como ese conductor que es capaz de conducir el vehículo, así que tú eres la conciencia que vaya puede discernir y disociarse y además entender de dónde te tira
todo esto y a partir de ahí decidir qué metes ahora en tu jardín, qué plantas. Y el día de hoy, con todo este conocimiento, también quiero compartir de una técnica que es manejarle, detectarle la estrategia. Ahora ya tienes mucha información sobre su estrategia, por dónde te va a tirar, si ves muchas cosas, muchas semillas negativas que plantes, ella te va a tirar por ahí. Y también piensa en esto, cuando la mente te tire algo negativo, un miedo y tú la detectes, siempre como decía Buda, por la vía de la escucha, tú la detectes, te des cuenta de esto no estaba y acaba de aparecer. Primeramente observando el cuerpo, si te das cuenta que hay una emoción tensa, hay como una presión o ansiedad o tienes algo que no debería estar, básicamente es como que tú detectes esa emoción, te des cuenta, es como me doy cuenta de que está pasando algo en mí y entonces yo sé que la emoción viene derivada de un pensamiento. Entonces voy al pensamiento. ¿Qué está pasando en mí? Me doy cuenta que ahora la mente me acaba de tirar algo y lo escucho, lo detecto. Y a través de la escucha, ¿qué hago? Básicamente lo que voy a trabajar es con una técnica energética que se llama el estímulo. ¿Y qué es estimular? Pues que ante una energía que tiene una fuerza, lo que voy a hacer es que la voy a llevar más hacia esa fuerza, la voy a estimular más hacia allá. ¿Para qué? Porque la energía me va a venir a mi favor. Te lo voy a poner como un ejemplo básico que se entiende muy bien y que he visto mucho como también maestro, sobre todo con estos niños que ya eran más mayores, que ya iban o estaban en la adolescencia. Por ejemplo, ¿qué pasa con ese adolescente que se quiere ir de casa, que quiere hacer eso y se quiere ir a la fiesta o quiere ir con esa compañía y papá o mamá, ¿qué hacen? Lo castigan, lo retienen. ¿Qué está sucediendo con esa situación? Que cuanto tú más lo quieras retener, castigar o que no vaya, ¿qué le pasa a ese adolescente? Pues que se escapa, que va a buscar vías de ir hacia allí. Es contraintuitivo. Normalmente a los educadores o papá mamá que nos sale castigar, retener. Sin embargo, conseguimos lo contrario. Es súper antiintuitivo esto porque la mente jamás lo va a hacer de forma natural. Y es que cuando la mente ya ha cogido una dirección, tiene una fuerza, estimularla hacia allí, darle esa fuerza hacia allí. ¿Por qué? Porque sigue una lógica, según explicaba Newton también, que cuando una fuerza sube, no puede subir eternamente, sino que llega un momento que se estanca y baja. Sería algo así como que cuando la fuerza ha subido, yo la estimulo para que cada vez suba más, la estimulo, la llevo a su momento cumbre y entonces va a venir algún momento hacia mí, va a venir a mi favor. Ante una fuerza que ya ha salido, la estimulo hacia allí y va a llegar el momento que se va a dar la vuelta a mi favor. ¿Esto qué sería? Que cuando la mente me viene como un pensamiento, en vez de luchar contra él, en vez de retenerlo, en vez de asociarme o darle juego, darle cancha a ese pensamiento, no, lo escucho y lo estimulo. Sería algo así como que la mente te diga, te va a pasar algo, o vas a fracasar, o te va a salir mal, o te van a juzgar, te van a criticar, o vas a perder el dinero, o te va a pasar esto. ¿Qué hago? La escucho y en ese momento le aplico un estímulo. Y hay un estímulo que se hace con una pregunta que es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si me pasa eso que tú me dices, ¿qué es lo peor que me va a pasar? ¿Sí? Sería como, mente, ya te escuché, te detecté. Si me pasa eso que tú me dices, ¿qué es lo peor que me va a pasar? Y es una manera de estimularla. ¿Qué es lo peor que me va a pasar? Es como, gracias por tu opinión, pero si me pasa esto, si me dices que voy a fracasar o que me voy a arruinar o que me va a ir mal, ¿qué es lo peor que me va a pasar? Y simplemente la escuchas a ver qué te dice de vuelta. Y con eso que te dice de vuelta, la vuelve a estimular. Vale, y ahora, si me pasa esto, ¿qué es lo peor que me va a pasar? Y así la vas estimulando con cada cosa que ella te tire. ¿Hasta qué? Hasta que te vas a dar cuenta de algo que ella no tiene más argumentos para tirarte. Es curioso, pero cuando tú la estimulas, ella algo así como ella te dice, vas a fracasar, te va a ir mal. Gracias por tu opinión, pero ¿qué es lo peor que me puede pasar si fracaso y me va mal? Pues a lo mejor te tira que te vas a quedar sin dinero. Vale, gracias por tu opinión, pero si me quedo sin dinero, ¿qué es lo peor que me va a pasar? Y la sigues estimulando y a lo mejor te responde a través de la escucha, puedes detectarla. Si te quedas sin dinero, no vas a poder pagar la casa. Vale, gracias por tu opinión, pero si no puedo pagar la casa, ¿qué es lo peor que me va a pasar? Y así las sigues estimulando hasta que va a llegar un momento, estímulo tras estímulo, que ella se va a quedar sin argumentos, no te va a tirar nada más. La vía del estímulo es súper útil.
porque tú estás estimulando su fuerza hasta que llega un momento cumbre que te tira, y llega un momento que hasta te ríes. ¿Por qué? Porque es ridículo lo que empieza a tirarte y ya no tiene más argumentos hasta que ella se para y empiezas a sentir como una calma, una relajación, un estado natural. Aplica la vía del estímulo, estimúlala. Cuando te llegue algo hay una pregunta simple. Gracias por tu opinión y ahora le preguntas, ¿qué es lo peor que me puede pasar si me pasa eso? La estimulas hasta que llega un momento que la mente te deja en paz, te deja tranquila y se produce como un estado de vacío. Y ahí es como, se relajó, se calmó. Así que ahora ya sabes, por ejemplo, cómo estimular a la mente. Es como ese cazador cazado que antes me cazaba a mí, pero ahora yo soy quien le caje a ella y a través de la vía de la escucha le hago ese estímulo. A los niños, por ejemplo, les hablaba de esto y cuando le venía ese miedo, esos nervios, pues que la estimulas, ¿eh? Y les enseñaba una regla mnemotécnica que es simplemente pues las manitas así y disociar, escuchar, estimular. Es súper fácil. Disociar, escuchar, estimular. Primero me disocio de ella porque yo no soy la mente, soy quien escucha la mente. Luego escucho qué me dice y con lo que escuche la estimulo con una pregunta. ¿Qué es lo peor que me va a pasar? Y estimula, estimula, estimula hasta que básicamente quizás te des cuenta que se produce un vacío, un silencio, vas a sentir una profunda paz porque ella ya se siente amenazada, detectada. Es una manera también, una buena manera, manejando las leyes de la energía, te estimulaba hacia un punto y que me deje en paz, me deje tranquila. Si tú empiezas también a coger este juego con la mente, te vas a dar cuenta que cada vez la estafadora, esa loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús, esa estafadora, esa boicoteadora, llega un momento que empieza a dejarme en paz, empieza a dejarme tranquilo y además, ahora puedo ponerla a mi servicio por la vía del pensamiento enfocado. Todo eso también lo tienes por ahí compartido en otros vídeos. Así que ahora esa estafadora, esa boteadora que hasta ahora me saboteaba, tengo técnicas para ahora ponerla a mi servicio y hacer que trabaje para mí. Así que si te viene alguien a la mente que crees que esto le puede venir muy bien, porque está con mucho ruido mental, porque está atravesando esos procesos de agobiarse con su propia mente, también puedes compartirle este contenido, este vídeo, y será también una bonita manera de compartir autoconocimiento y conciencia. Así que espero que te haya servido útil esta información, recuerda practicarla. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, dale like a me gusta y también ahí en descripción te dejo el enlace de comunicación conmigo. Si te puedo ayudar en tu proceso consciencial, será un placer aportarte. Así que a tu servicio, recuerda aplicarlo, estimular a tu mente y te vas a dar cuenta que llega un momento que empiezas a sentirte más aliviado, más tranquilo y que transitas por un estado de calma y de paz. Así que aplica y te veo en el siguiente vídeo.